Y bueno, pues people, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Mucho gusto, mi nombre es Jerónimo acá. Y bueno, en el video de hoy les voy a hablar sobre cómo un adolescente puede sentirse vacío. Y es que sí, no hay edad para sentirse vacío, para sentirse triste, feliz, para sentir rabia. Es algo que en algún momento, estoy hablando sobre todo de un vacío, nos puede llegar en la vida. A mí me llegó a los 12, 13 años de edad, no recuerdo exactamente la edad, pero me llegó ese vacío, mi primer vacío en la vida, a esa edad. En el momento fue muy duro porque no sabía por qué me pasaba eso, pero bueno, les quiero hablar principalmente de eso, así que ya saben. Y bueno, como les estaba contando anteriormente, pues sí, mi primer vacío en la vida llegó a los 12 años de edad aproximadamente, y en el cual en un momento donde mi sueño, mi vida, mi propósito, mi visualización a futuro era jugando fútbol, siendo capitán de la selección Colombia, siendo capitán de equipos de fútbol en la Champions, representando a mi país de esta manera. Y de un momento para otro, después del COVID, después de 2020, mi vida cambió completamente y ya no sentía el mismo amor por el fútbol. Eso sí, todavía me encanta y disfruto mucho, no solamente jugar fútbol, sino en general los deportes, y el atleta siempre lo va a hacer durante toda mi vida, pero ya ese sueño de querer ser futbolista, de visualizarme hacia futuro, ya no sentía, ya no era parte de mi vida y no sabía qué había pasado con eso. De igual manera, lo seguí intentando como por 2, 3 años y ya la vieja misma me decía: Dios, ya no más, ya busque por otro camino, porque ahí ya no es, ese ya no es su propósito, ya no va a representar a Colombia de esa manera. Pero yo en ese momento no lo sentía, porque no solamente yo no sabía qué hacer con mi vida, ya no sabía cuál era mi propósito, y aparte también dentro de esos años cambié de país, cambié de amigos, cambié de cultura, porque como saben yo vivo en Italia, entonces pasé de vivir en Colombia a vivir en Italia. Entonces fueron estos tres factores de ya el sueño que tenía ya no era el mismo, y ya no sentía el amor por el fútbol, y ya no sabía por qué, no tenía propósito de vida. Lo tercero, había cambiado de país, de cultura, ya no tenía a mi familia cerca. Y esos fueron tres factores muy importantes que yo creo que eso fueron un gran detonador para que me pasara eso, pero en ese momento no sabía qué hacer. Muchas veces desarrollando este video pensé, porque el vacío que nos llega a cada uno, a cada ser humano, independientemente de la edad, muchas veces personas no logran controlar ese pensamiento, no logran controlar eso que se siente por dentro, de no saber ni siquiera qué se siente, pero se siente algo que a nadie le gusta y piensan en eso. Y es que, gracias a Dios, si me preguntan esta cosa, es que sí, no, en el sentido que yo era, a ver, en ese momento tengo 17 años y en ese momento tenía 12, 13 años. Y pues que a uno se le pase eso por la mente, pues es muy impactante, ¿no? De igual manera, yo siempre he puesto este ejemplo y siempre lo vi de esa manera. Hagan de cuenta, fueron dos personas, dos pensamientos, que fueran como dos boxeadores. Siempre lo puse así: una pelea dentro de un ring. El boxeador 1 le dice al boxeador 2, le quiere pegar un gancho de derecho el boxeador 1, donde le dice, y le llega este pensamiento de suicidarse, y el pensamiento, la persona 2 le gana primero en pegarle el puño y le da un knockout, diciéndole: no, usted tiene un propósito mayor. Literalmente yo nunca más volví a pensar en eso, porque fue literalmente un pensamiento así. Llegó este pensamiento y pum, le hizo knockout de este pensamiento, y ya no volvió a pensar nada más de eso. No sé si fue Dios, si fue la vida o qué pasó, pero desde que me pasó eso fue como un momento muy impactante en mi vida. Ese momento en sí y ese pensamiento que, como les digo, pasó en segundos eso. Tanto el pensamiento negativo como el pensamiento positivo. Y obviamente, pasando el tiempo, día a día, constantemente aprendía de qué era lo que me faltaba, en el sentido de porque ya no me encontraba, porque ya no tenía propósito. Y es que un ser humano sin propósito no es nada, independientemente si es hombre o mujer o de edad, como les decía. Entonces, pasando el tiempo, pasando los años, me di cuenta que uno tenía que encontrar un propósito nuevamente, el cual me hiciera sentirme vivo, sentirme feliz, el tener metas, sueños por cumplir, el adaptarme y verle las cosas positivas a un nuevo país, a una nueva cultura, y aprender de eso, de que tal vez ese vacío que en el momento era lo peor del mundo, si me llevó en ese momento, en esa edad, fue por algo. Y fue en el momento en que aprendí a tener este pensamiento, que ese vacío me enseñó algo. Y algunos hábitos de los cuales me ayudaron a salir adelante fue eso. El primero, el mirar hacia adentro y no hacia afuera, el ver qué podía aprender de cada cosa, en qué estaba fallando yo, y darle el cambio, darle el giro, evolucionar en eso.
Lo segundo es dejar de culpar al mundo exterior y fijarme en mí. El tercero, aprender nuevas habilidades, el dejar de tener miedos o barreras mentales, sino experimentar constantemente para ver qué tal vez me gustaban, qué tal vez le podía llegar a agarrar el gusto, qué me hacía volver a vibrar de nuevo. Y esos fueron como uno de los hábitos principales de los cuales me ayudaron como a seguir aprendiendo, a seguir evolucionando y a salir de ese hueco, de ese vacío que sentía en ese momento. Y puedo decir que ese vacío duró más o menos 4 años más o menos. En 2024 yo siempre he dicho, cuando cumplí 17, como que antes de cumplir 17, un poquito más antes, como que esas cosas fueron cambiando y yo no me sentía de esa manera. O sea, son dos personas totalmente diferentes, de la que estaba en ese vacío a la que es hoy en día Jerónimo Tinjaca González. Y es que les quería hablar que si en ese momento ya se sienten muy mal, ese vacío ya les retumba constantemente la cabeza y necesitan pedir ayuda, háganlo, es lo mejor. Y se los digo porque yo así lo hice. En un momento hablé con mi tía, Solito Patata, que es como una, yo siempre he dicho que tengo 3 mamás y 3 papás, y bueno, una de mis mamás es ella, mi tía Tata. Y me acuerdo que fue un día así constante, de la nada, perdón. De hecho, creo que veníamos de comprar comida para gato porque mi tía tiene 2 gaticos, una gata y un gato. Y en un parque nos sentamos en las gradas y ella ya me había dicho que porque estaba mal, que ya desde hace mucho tiempo me había visto, me notaba que estaba mal. Y le empecé a contar sobre esto, de lo que sentía, de por qué me sentía así. No sabía ni siquiera cómo expresarme porque a la final, o sea, eso a uno le debería pasar más grande, no siendo un niño. Y hablé eso de que no tenía propósito de vida, que ya no sentía lo mismo por el fútbol, que iba a jugar fútbol y ya no sentía la misma emoción, la misma pasión, el mismo amor por este deporte que tanto me llenaba, porque literalmente el fútbol era el centro de mi vida. O sea, más bien yo estaba al centro del fútbol y el fútbol me giraba al frente mío. Y de igual manera después, también pasando de país, que eso ya se lo conté después, también me sentía mal, no me encontraba, me sentía mal, el colegio no me gustaba, la verdad no me sentía feliz y no sabía qué hacer. Y en ese momento, volviendo a cuando tuvimos la charla, pues obviamente ella lloró, yo lloré, y pues ella me dio consejos, también me dijo que pues eso era normal que a uno le pasara lo del vacío, no lo de la edad, porque regularmente me decía que pasaba eso más adelante, y no siendo un niño de 12 años. Pero hablar me liberó mucho y por eso se los digo, porque necesitaba ayuda y expresando, sacando un poco de todo eso que sentía dentro de mí, me pude liberar, y pude como sanar muchas cosas que sentía por dentro y no me dejaban ser feliz, no me dejaban ser pleno. Y eso es algo muy importante, como se los digo. Si necesitan ayuda y quieren hablar, quieren expresar todo lo que sienten, háganlo sin ningún problema, que de verdad si es una persona que quiere lo mejor para ustedes, los va a escuchar y va a estar ahí atentos para cualquier cosa, para ayudarles en todo lo que necesiten.